Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. No le estamos pidiendo favor a nadie, nomás la verdad, que digan la verdad, aseguró Florencio Alfaro la madrugada en que José Revueltas e Ismael Casasola llegaron al sitio donde los mineros acampaban. Ese día los trabajadores, acompañados de mujeres y niños, habían recorrido entre 20 y 30 kilómetros de una caminata que tenía como destino la Ciudad de México. El 16 de octubre de 1950 comenzó la huelga en las minas de Nueva Rosita y Cloete. Para esa fecha, los mineros de Palau ya habían detenido labores, debido a que la Secretaría del Trabajo obstruyó el proceso legal que se perfilaba favorable a sus demandas: aumento de salario, servicio médico y 4 días más de vacaciones. Por su lado, la mexicana Zinc and Company, subsidiaria de la americana Smelting and Refining Company, había violado el contrato de los trabajadores, también con la ayuda de la Secretaría. Durante 3 meses, el gobierno de Miguel Alemán intimidó a los huelguistas. A la población llegaron fuerzas federales y se buscó reducir al movimiento por hambre. La empresa extranjera congeló los fondos sindicales, cerró la cooperativa de consumo fundada con recursos de los trabajadores y la clínica que operaba gracias a los descuentos sobre el salario. El 20 de enero de 1951, prácticamente con una población en estado de sitio, comenzó la caminata de los mineros en huelga. De ahí el título del reportaje escrito por José Revueltas y publicado durante febrero de 1951 en la revista Hoy y en el periódico El Popular: Marcha de hambre sobre el desierto y la nieve. Miren, había dicho Florencio Alfaro antes de pedir la verdad, los periodistas nomás han venido para decir mentiras de nosotros. Revueltas aceptó que eso podría suceder en otros casos, pero en el nuestro es distinto. Venimos a convivir con ustedes, justamente para informar la verdad y nada más que la verdad. En efecto, en cierta prensa se buscó desacreditar la acción de los huelguistas. Se aseguró que la caravana era apócrifa, constituida no por mineros, sino por campesinos engañados por sus líderes. De modo que la desconfianza de Alfaro resultaba legítima. Con todo, al final decidió bajar la guardia y, como parte de su papel en el servicio de vigilancia de la huelga, encomendó a Revueltas y a Casasola con otro minero para introducirlos en el grupo. Vienen desde México, gritó a la distancia y agregó: a ver si estos sí nos cumplen. Muy a su manera, quiero decir, concentrado en los gestos, las palabras y las voces de la gente, Revueltas ofrece un corte preciso de la caminata, y aunque el reportaje solo refiere lo conversado durante la noche y luego de una nueva jornada que lo lleva hasta el kilómetro 387 de la carretera Monterrey, consigue ir a fondo de lo que significa marchar en México. Una y otra vez, la gente ocupa las calles o recorre distancias inverosímiles en una especie de circuito esperanzado y al mismo tiempo desolador. Hacia el final de su reportaje, el escritor periodista recuerda los pies deformes de una mujer, Hortensia Álvarez, mientras refrescaba sus plantas agrietadas en un sucio charco de agua. Recuerda esos pies y al mismo tiempo las palabras que la mujer le dirigió, en tanto sus labios se entreabrían en una sonrisa llena de diafanidad y de orgullo. Dijo Hortensia: nos ampollamos y nos volvemos a ampollar, pero ni quien nos detenga. En Saltillo, uno de los oradores recordó que en Nueva Rosita los hijos aguardaban el triunfo de sus padres. Veo en la memoria todo eso y pienso, dice Revueltas, de la Ciudad de México, la marcha de hambre regresará derrotada. Resulta ineludible por nuestra parte pensar en El luto humano, la novela de 1943 que le valió a Revueltas un premio y que hoy por hoy constituye un hito literario por su lenguaje altamente poético, la complejidad de su trama y la amplitud de sus registros culturales. En buena medida, la novela muestra el éxodo de un grupo de campesinos a quienes había congregado el luto por la muerte de una niña. Desde el primer capítulo, cuando caracteriza a Úrsulo y Adán, enemigos mortales, el narrador los considera sucesores de las viejas caminatas, donde edades enteras iban muriendo por generaciones en busca del águila y la serpiente. Contra lo que podría pensarse en primera instancia, Revueltas inscribe a sus personajes lejos del esencialismo característico del discurso sobre lo mexicano, y más bien los lleva a un plano que los hermana con el resto de la humanidad al dotarlos de un lejano
y solo en apariencia mítico origen histórico. Eran dos pedernales, piedras capaces de luz y fuego, pero al fin piedras dolorosas, oyendo su antiguo entrechocar, desde las primitivas pisadas del hombre misterioso, del poblador primero y sin orígenes. Andar así es un acto humano, una acción que tomada sin referentes parece religiosa, cuando en realidad da cuenta de la condición de las personas como pobladores de la tierra. Y tan se aleja Revueltas de los esencialismos que la novela alterna advertencias sobre las raíces anteriores de la conquista, pasajes sintéticos de la escritura bíblica y menciones precisas para datar las acciones de los personajes y asignarles una contextura histórica. Dimensión humana, amplitud universal y conflictos menores de hombres y mujeres fraguan el acontecimiento narrativo que una y otra vez vuelve sobre la acción de caminar, sea nombrada por sí misma o por alguno de sus índices. Los pies, por ejemplo, adquieren protagonismo. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Letras Militantes. Vamos a retomar la lectura de lo que teníamos en la emisión anterior, del libro Con el puño en alto, esta recopilación de crónicas muy descriptivas sobre algunas luchas obreras, particularmente los dos primeros textos de este libro, como ya vimos, uno de Mario Gil, el siguiente que dejamos inconcluso, de José Revueltas, sobre lo que se llamó la Caravana del Hambre, que fue esta marcha de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, desde su poblado, Nueva Rosita, hasta la Ciudad de México, y que marca el inicio, o digamos de manera formal, señala las derrotas obreras que habrá de sufrir la clase trabajadora a partir de la década de los 50. Si bien hubo un auge de huelgas, de organizaciones sindicales, de independencia de estas organizaciones, de una no intervención del Estado en los asuntos de los sindicatos en la década de los 30, a finales de los 30, ya a inicios de los 50, pero desde finales de los 40, empieza a haber pues un reacomodo con pues una derecha puesta ya a gobernar a nuestro país. Decíamos en la emisión pasada, Miguel Alemán, quien representa la llegada del civil nuevamente a la presidencia, porque ya había habido presidentes civiles, pero después de un largo periodo de gobiernos militares, pues llega Miguel Alemán con esta idea de que los licenciados, los ilustrados, pues ya iban a gobernar el país, y lo que inicia francamente, pues, o se continúa, porque ya había empezado un poquito antes, se continúa este proceso de podredumbre de la presidencia del país, y esa podredumbre pues se va extendiendo hacia el resto de la estructura de gobierno de México. Esto que leía ahorita al inicio de la emisión es un artículo titulado Esta caminata lóbrega, de José Manuel Mateo, colaborador del Universal. Esto fue publicado el mes de noviembre pasado, el 15 de noviembre pasado, en el Universal, en línea, y de ahí pues me gustó mucho cómo retoma este inicio de la crónica que hace de Marcha de Hambre sobre el desierto y la nieve, sobre la huelga de Nueva Rosita, y lo hermana por temas en común con la novela El luto humano. Como veíamos, seguramente muchos de ustedes lo notaron y estoy seguro que lo apreciaron como un servidor, las descripciones, la manera tan poética, tan lírica como va describiendo José Revueltas su interacción con los mineros, pues no está lejos de una posible novelización, porque ese gran talento tenía el maestro José Revueltas, el poder tomar hechos en apariencia cotidianos, hechos en apariencia corrientes, y convertirlos en una atmósfera con una narrativa poética que pues nos puede llevar hasta las lágrimas, como veíamos incluso en los cuentos que hace 2 emisiones vimos de José Revueltas, de Dios en la Tierra, que nos puede tomar asuntos tan comunes, ¿no? Como la pobreza, la precariedad, etcétera, pero descritos con una gran sensibilidad y una excelente precisión para escoger las palabras, para escoger los adjetivos con los que se describe todo ese ambiente en el que se van moviendo los protagonistas. Y bueno, el tema de las marchas me parece sumamente importante, porque las marchas son
la mejor expresión de la manifestación, la reivindicación, la denuncia, la enunciación de las banderas que traemos los obreros, la clase trabajadora, y que no han sido debidamente atendidas. Sabemos que hay procesos jurídicos, lo hemos vivido, sabemos que hay procesos de negociación, los estamos viviendo, pero lo que siempre es la clave, la piedra de toque de todos estos procesos es la movilización. Y la forma más elemental de movilización son las marchas. Y esta marcha de 1950, pues es una marcha histórica, es una marcha que, a pesar de haber sido derrotado el movimiento de lucha de los mineros, marca un hito fundamental en la historia de las luchas obreras en México. Nosotros, como electricistas, pues durante más de 15 años hemos marchado una cantidad enorme de kilómetros. Me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que son miles de kilómetros los que han recorrido nuestras marchas desde que marchamos aquel 11 de octubre del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación, o aquella marcha multitudinaria que duró horas y horas y gente seguía entrando al Zócalo y los contingentes ya estaban ahí, seguía llegando gente y se abarrotó el Zócalo en aquel 15 de octubre del 2009, cuando alzamos nuestra voz como obreros electricistas y dijimos, vamos a dar marcha atrás a este ilegal decreto de Felipe Calderón. Han pasado 15 años. Y no se puede decir que estas marchas han sido en balde. Hemos tenido infinidad de avances pequeños, medianos, grandes, que pues nos ha tocado a nosotros concretar, que quizás no hemos tenido la habilidad para concretarlos de la manera correcta o de la manera más eficiente, pero que en general son positivos porque han mantenido con vida a nuestro sindicato, porque mantienen la posibilidad de encontrar fuentes de trabajo a través de la cooperativa, a través de otros emprendimientos que ha hecho nuestro sindicato, y sobre todo esta lucha constante por la reinserción laboral, recordando que cuando alcanzamos este triunfo que nos dio la cooperativa, que nos dio Generadora Fénix, que nos dio una serie de cosas, se dijo muy claramente que no era un triunfo absoluto, era un triunfo parcial y que todavía faltaba, por lo mismo era eventual, era transitorio, para alcanzar la victoria total, que sería restituir aquello que nos quitaron. A 15 años de distancia, pues seguimos aquí, seguimos en pie de lucha, tendremos que seguir porque ahora son nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros quienes habrán de heredar este sindicato. Y entonces nos corresponde a nosotros dejar las mejores condiciones para que estas nuevas generaciones puedan salir adelante a partir de la lucha que se desarrolla en nuestro propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Lógicamente, hablamos de un contexto diferente al de 2009, y el de 2009 era un contexto muy diferente al que había vivido históricamente nuestro sindicato. Nuestro sindicato siempre como parte de una empresa del Estado, porque ya a muchos nos tocó poder gozar de ese decreto que daba inicio a la empresa Luz y Fuerza del Centro como parte del Estado, pero recordemos que en sus orígenes era una empresa privada y extranjera, la Mexican Light and Power Company. Y entonces el objetivo fundamental del sindicato era defender los derechos de los trabajadores y hoy de las trabajadoras, porque entonces, bueno, no eran consideradas de la misma manera en como hoy se les considera. Pero vamos, hoy volvemos a ese tema, que lo que tenemos que defender son esos derechos de trabajadoras y trabajadores. Se ha agregado el tema de la soberanía energética, que prácticamente, aunque se buscaba desde la década de los 30, no se concreta sino hasta la década de los 60, en 1960 para ser precisos, es cuando se logra la nacionalización y hablamos entonces ya de esa soberanía energética en el campo de lo eléctrico. Mientras no se logre esa totalidad de la soberanía energética en nuestro país, nuestro fundamental punto de lucha, nuestro fundamental punto de avance, tiene que ser la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Y eso se defienden en la calle, eso se defienden en la negociación, eso se defienden en levantar la voz. Bien, entonces vamos a continuar con el texto de José Revueltas, del cual leímos apenas el primer, digamos, capítulo de Marcha de Hambre sobre el desierto y la nieve, y vamos a continuar con el segundo
capítulo. Desde lo alto, la garganta del arroyo no era sino una vaga hendidura, informe y tenebrosa. La luz de la lámpara agonizaba por instantes, apartándose angustiosamente como la respiración de un moribundo. Se están acabando las pilas, decía el múcuro. Pisen con cuidado si no quieren que se los lleve patas de cabra. En apariencia, el múcuro buscaba un punto determinado de orientación, no auditivo, sino visual, cuando le hubiera bastado lanzar un grito para dejarse conducir por la respuesta de quien lo oyera, como se acostumbraba en el campo. Porque se detenía y vacilaba silencioso en espera de algo que debía ser como un signo visible de las tinieblas. Un dato que hubiese convenido con alguien, quizás con sus otros camaradas de sección, allá en el fondo del arroyo. Debíamos descender un poco menos de 25 metros hasta llegar al fondo seco del arroyo, deslizándonos por la pendiente de abruptas erosiones casi vertical que formaba la garganta. Pero el múcuro apenas si conocía el terreno ligeramente mejor que nosotros, es decir, su conocimiento nos aventajaba solo en unas cuantas horas, pues los mineros habían acampado ahí a las 6 de la tarde, lo cual, si contamos que eran las 2 de la mañana, no es mucho tiempo para familiarizarse con una topografía desconocida. Por fin ocurrió lo inevitable. La lámpara se extinguió por completo. Estábamos a merced de la oscuridad. No hay cuidado, nos tranquilizó el múcuro. Espérenme, y desapareció de nuestro lado. Con la impedimenta de las mochilas a la espalda y sin saber si un paso más nos conduciría al abismo, aquello resultaba francamente molesto. El cielo limpio de nubes y nutrido de estrellas hasta lo más alto nos cubría como una campana infinita. A no ser por las estrellas, nos hubiéramos creído ciegos. Era un consuelo que en el universo todavía existieran las estrellas y que nadie hubiera querido robárselas, aún, ni convertirlas en una propiedad privada. De pronto, el múcuro reapareció, como por arte de encantamiento. Agárrense de las manos, dijo. Solo es cosa de caminar 25 pasos a la derecha para encontrar la bajada. Yo los voy a ir contando. Nos pusimos en marcha, tomados de las manos. 1, 2, 3. Parecíamos equilibristas sobre una cuerda tendida en el vacío. 5, 6, 7, 8. Equilibristas con una venda en los ojos. 20, 21, 22. Bueno, ya estuvo. Escuchamos la voz del múcuro. Miren allá abajo, ¿la ven? Daba una especie de inflexión cálida y extraña a la palabra la. Hicimos un esfuerzo, sí, una pequeña lucecita igual a la cabeza de un alfiler. Pero si se la miraba fijamente, desaparecía, en la misma forma como ocurre con los luceros distantes. No la pierdan de vista, explicó el múcuro. Es como nuestro faro. Mientras bajábamos, el múcuro parecía resguardar codiciosamente algún objeto bajo su chaquetón, para que no se le cayera. Lo advertí cuando me soltó la mano e hizo un movimiento aprensivo, contrayéndose como bajo el efecto de un dolor en el tórax. Se oían los movimientos de sus manos entre la ropa. Me asaltó la misma sospecha que manifestara el viejo Alfaro allá junto a la cerca derruida. ¿No esconderá este muchacho alguna botella de alcohol, a pesar de las prohibiciones? ¿Su viaje a Saltillo no habrá sido para burlar lo dispuesto por el comité de huelga? Pero aquello fue cosa de un segundo, y continuamos el descenso hacia el fondo del arroyo con el propósito de ganar después la orilla opuesta. Pregunté al múcuro cuál era el trabajo que desempeñaba en la mina. Soldador, respondió brevemente, no sin orgullo para añadir. Me dicen el múcuro, pero me llamo Atilano Mendoza. Había en el modo de decir estas palabras una conmovedora dignidad, espontánea y sin alardes, una especie de austero respeto de la propia persona que le llegaba al múcuro de muy lejos como naturalmente, de una manera limpia y congénita. Pero nómbreme como usted quiera, Atilano o el múcuro, nunca me enojo por eso, añadió. Y adiviné entonces en la oscuridad la franca sonrisa que en esos momentos estaría volviendo más ancha y divertida su gorda cara de chiquillo. Habíamos llegado al lecho del arroyo.
Nuestra lucecita, entre tanto, había desaparecido atrás de una saliente, pero nos bastó el pequeño rodeo de unos cuantos metros para encontrarla de nuevo. Me aproximé. Ahí estaba, dentro de un agujero natural en la pared de la garganta del arroyo. Un metro más abajo, con la lucecita del lado de las cabezas, dormían unos 8 o 10 hombres cubiertos por una manta. La pequeña luz me seguía intrigando. Tal vez se tratara de una lámpara de acetileno, pero no tenía ese brillo hiriente del acetileno. Esta era una llama humilde, que se aferraba a la vida antes de morir en el fondo del vaso donde ardía. Permanecí desconcertado durante breves instantes. En el interior del agujero, improvisado de nicho, estaba la imagen de alguna virgen o algún santo al que la llama iluminaba, como lámpara votiva. ¿La Virgen de Guadalupe?, pregunté. Entre las sombras, Atilano hizo un movimiento negativo. Es Santa Rosalía, la patrona de los mineros, explicó sin dar mayor trascendencia al asunto. Nuestras voces despertaron a los hombres. Uno de ellos se incorporó a medias, apoyándose en el codo para mirar, antes que nada en dirección de la lámpara votiva, y luego, sin transición, hacia el múcuro en plan de reproche. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué tardaste tanto? Se volvió con un movimiento de cabeza, señalando hacia la llamita del nicho. Si más te dilatas, se nos apaga la veladora. Hizo una pausa. ¿Y qué? ¿Pudiste hallarla a estas horas? El múcuro rebuscó afanosamente entre las ropas, bajo el chaquetón, y mostró una veladora nuevecita, de parafina. Tuve que ir hasta Saltillo. Y vale que les dije que soy de la caravana. Si no, ni la tienda me abren. Vale que les dije que soy de la caravana. Atilano tenía razón. El pertenecer a la caravana era para sus componentes en cada una de las poblaciones que tocaban, igual que un ábrete sésamo. Al paso de los mineros que transitaban silenciosos y erguidos por las calles, yo vi salir a los niños y a las mujeres de Saltillo con regalos. Y más adelante, en las pequeñas rancherías, he visto cómo las ancianas salían a la carretera con las canastas de alimentos que entregaban, con lágrimas en los ojos, a este o aquel, al primero con que se encontraran, sin distinguir a quién ni reparar en la persona. Pues, en fin de cuentas, aquello era como un presente plural y sin nombre, ofrecido a esa caminante multitud anónima que parecía dirigirse inexorablemente hasta el sitio mismo de su tierra de Canaán. No en vano, las puertas de la tienda se habían abierto a una deshoras de la noche para que el múcuro pudiese comprar su veladora para Santa Rosalía. Ahora la mostraba con orgullo a sus camaradas, acariciándola. «Me dieron de las mejores», exclamó. Aquello que yo había sospechado injustamente que fuese una botella de alcohol no era sino la veladora que Atilano preservaba con tanta codicia mientras descendíamos al arroyo. El hombre que estaba echado entre las mantas, bajo la hornacina, terminó por ponerse de pie para disponer por sí mismo la veladora al pie de la imagen religiosa. «La traemos desde Rosita, encendida todas las noches», explicó. «Siempre la ponemos en algún lugar donde no le pegue el aire». Casasola, que ya había disparado varias veces su cámara en todas direcciones, se aproximó algunos pasos. Se advertía impresionado. «¿Pues qué?», preguntó con asombro a quemarropa. «¿No dicen que ustedes son comunistas?». Le respondió un silencio molesto. El hombre que había hablado con el múcuro se rascó la cabeza, impaciente. «Ya nos tienen cansados con eso de que somos comunistas. Ahora les da porque todo el que pide justicia es comunista». «Nosotros solo pensamos», le dije, «que ustedes tienen un conflicto y luchan por resolverlo a su favor de la mejor manera posible». El minero ya no quiso contestar. Ahora se ocupaba de amontonar astillas para encender una hoguera. Después de unos instantes logró un pequeño fuego, insuficiente en absoluto. Los flashes de Casasola habían despertado a la gente, y aquí y ahí se agitaban sombras imprecisas, tratando a su vez de hacer fuego con lo poco que pudiera encontrarse a la mano. Pedazos de tabla, o viejos y podridos trozos de durmientes y postes hallados al azar. Este testimonio, esta crónica que hace José Revueltas de la marcha de los mineros de Nueva Rosita,
A muchos de nosotros de la resistencia nos puede parecer muy familiar en varios sentidos. Quizás no en el de la marcha tan larga a pie como lo hicieron en 1950, pero sí las marchas y las caravanas que nosotros mismos hemos encabezado. Por ejemplo, en el 2013, la Marcha por el Derecho y la Justicia del Trabajador, que partimos de la Ciudad de México y llegamos hasta Nuevo Laredo. Y cuando describe José Revueltas la manera en cómo eran recibidos en las poblaciones, pues nos recuerda también cómo en muchas de estas poblaciones que fuimos atravesando en diferentes estados de la República hasta llegar a la frontera, también había un recibimiento muy emotivo. Claro, estamos hablando de otra época, estamos hablando de más de 50 años después de esta marcha. Pero por eso decía al principio, y lo dice también el artículo del Universal, que se trata de un hito en la historia del movimiento obrero, porque las caravanas se han convertido en una manera de hacer la denuncia directa, en el boca a boca, directamente con los hermanos de clase trabajadora de otros lugares del país, para romper también con el cerco informativo que los medios masivos de comunicación siguen haciendo. Por mucho que se hable de la decadencia de Televisa, de TV Azteca, la realidad es que millones de personas en este país sigue atendiendo a lo que dicen estos medios masivos de comunicación, a lo que dicen sus opinadores, sus opinólogos, que es la frase que más luego se utiliza, y que pues tratan de obstruir, de ocultar, de tergiversar lo que hacemos los movimientos sociales. Sin embargo, estas caravanas se convierten en el medio en el que uno se está movilizando, está informando y está haciendo alianzas a cada paso que va avanzando. Por eso se lograron alianzas con organizaciones de San Luis Potosí, incluso organizaciones de Nuevo León. Allá en Nuevo León nos recibió doña Rosario Ibarra de Piedra, en paz descanse, quien era una amiga muy cercana del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así nos recibieron compañeros de sindicatos como el de telefonistas, compañeros, y nos enteramos de luchas que nosotros creímos que ya habían sido derrotadas y enterradas, como la de Altos Hornos de México en Monterrey, que resultó que ellos siguen en lucha porque hay pendientes que se les tienen que pagar a esos extrabajadores y extrabajadoras de Altos Hornos de México. Entonces, la experiencia de las caravanas no nos es una experiencia ajena. Quienes tuvimos la oportunidad de ir en esta caravana o de colaborar en la caravana que hicimos también en solidaridad con nuestros hermanos del pueblo yaqui, de la tribu yaqui, pues nos dejó mucho estas enseñanzas, este poder compartir a cada paso en el territorio nuestras experiencias, nuestros dolores, pero compartir también los dolores de los demás, como veíamos en otra de las emisiones de Letras Militantes, de que en esta época moderna el dolor se ha convertido en una cuestión que únicamente tiene que tratarse de manera privada, que nos está prohibido socialmente hablar de nuestras tristezas, de nuestros dolores, porque todos debemos poner una sonrisa y cara de felicidad ante la vida, ¿no? O sea, como manual de autoayuda, tú sonríele a todos, tú di que todo está bien, aunque te tengas que tragar tu dolor, cuando se trata de lo contrario, de poder empatizar. Y cuando empatizamos es justamente a partir de compartir estos dolores que nos aquejan, estos malestares que nos duelen en el alma y que nos permiten hermanarnos con otras luchas. Bueno, vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con la lectura de este texto de José Revueltas sobre la marcha de los mineros de Nueva Rosita. En un momento continuamos después de esta pausa musical. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Estamos de vuelta en Letras Militantes con este texto importantísimo de José Revueltas, porque da fe de esta movilización históricamente destacable de los mineros de Nueva Rosita. Este texto, Marcha de Hambre sobre el Desierto y la Nieve, yo no he tenido la oportunidad de encontrarla dentro de las obras reunidas de José Revueltas. Bueno, no tengo todos los tomos, pero no he tenido oportunidad de encontrarla. Lo que sí puedo decir es que fue publicado en febrero de 1951 en la revista Hoy y en el periódico El Popular. El Popular era un periódico que dirigía, si mal no recuerdo, Vicente Lombardo Toledano, y que pues, lógicamente se creó con la idea de ser el principal órgano de información de su organización partidista, el Partido Popular, que después se convertiría en el Partido Popular Socialista, el PPS. Y José Revueltas tenía pues una muy buena relación con Lombardo Toledano, decía que era una muy buena persona, una persona respetable, etcétera, y bueno, pues los eran comunistas. Sabemos otras historias del propio Lombardo Toledano, incluso el cuidado que tenían dirigentes de nuestro sindicato en el trato con él, particularmente Francisco Breña Alvírez, que pues no confiaba totalmente en Lombardo Toledano. Pero bueno, sin embargo, hizo una labor importante en difusión, en información, en movilización, aunque a veces pues, se convirtió tanto en el controlador de todos estos movimientos y de tantos movimientos que a algunos se le salieron de las manos, como fue el caso de la CTM, que él dirigía, pero que finalmente queda en manos de Fidel Velázquez. Y bueno, en este periódico pues, es importante destacar que se hacía eco de infinidad de situaciones que no aparecían en los medios de comunicación usuales, normales, cotidianos, como el Universal, como Novedades, como el Excelsior o el Nacional, que era el periódico oficial del Estado mexicano. En el Popular era en donde se daba cuenta de movilizaciones obreras, de huelgas y de actos como alguno que hemos mencionado aquí, que se realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, iniciando la Segunda Guerra Mundial, y cuando se buscaba que México participara y que tuviera todo el apoyo unitario de la población, particularmente de las masas obreras y sus organizaciones, los sindicatos. Ese evento se realiza aquí, en el auditorio de Antonio Caso 45, e incluso tiene la presencia de dos personajes que pues, es increíble que uno no tenga noticia de eso si no le busca, ¿no? Porque aquí estuvieron Orson Welles, el director norteamericano, uno de los directores más importantes de la historia del cine, en ese entonces acompañado por la que era su novia, Dolores del Río, que participaron en ese evento. Y el único medio de comunicación impreso en el que yo he podido encontrar las fotografías y las notas sobre ese tema es justamente en el Popular. Ni en el Excelsior, ni en el Novedades, ni en el Universal he encontrado ninguna nota referente a ese acto que se realizó aquí en el auditorio del ESME. Bueno, eso era nada más para contextualizar en dónde se publica por primera vez este texto de José Revueltas. Vamos a continuar pues con la lectura de su narración. Yo recogía los nombres de algunos mineros mientras el múcuro iluminaba mi libreta con una batería en buenas condiciones, que quién sabe de dónde salió. Tiburcio Huerta Fuentes, Ernesto Garza Hernández, todos soldadores igual que Atilano. Deduje entonces que dormían en grupos por especialidades de trabajo, lo cual facilitaría una convivencia más comprensiva y en cierto sentido familiar. El amigo del múcuro que le había reprochado su tardanza con la veladora se llamaba Mariano Durán. En esos momentos venía la oscuridad en dirección de la pequeña hoguera, arrastrando en medio de maldiciones un pedazo de poste viejo. ¡Qué tronco, hijo de un fragao!, exclamó con el peculiar acento del norte. Perdón, no me sale el acento. Lo peor del caso es que tenía razón. En un principio se sintió orgulloso por el hallazgo del tronco, pero ahora se daba cuenta de que el viejo poste, atravesado por pedazos de hierro, no se podía partir en leña para que ardiera, y que echarlo a la lumbre así entero solo produciría una inútil humadera de todos los diablos. Ah, tronco y grato, repetía.
Aquello era muy semejante a que se nos plantearan ahí, en pleno siglo XX, los problemas más primitivos y elementales del hombre, cuando debió ingeniarse para encontrar el calor primero. Se me ocurrió entonces, a falta de otra cosa, imaginar que la civilización nos ha apartado de este antiguo y juvenil dios de nuestros antepasados que es el fuego, y que a fuerza de conservarlo, prisionero y triste dentro de radiadores y maquinarias, y a fuerza de invocarlo con el humillante procedimiento de oprimir un botón o mover una palanca, se nos niega y se burla de nosotros cuando tratamos de verlo en su primera desnudez, danzando ante nosotros con su ondulante cuerpo mitológico. El frío, acompañado de un viento de cuchillos, calaba hasta los huesos, y todos mirábamos con una especie de amorosa melancolía las brasas a punto de apagarse, como si a pesar de ello esperáramos la súbita realización de un milagro, acaso el nacimiento desde el fondo de la tierra, insuflada por el mismo Hefesto, de la llama que nos abrazara con una tibieza dulce, acogedora y tranquila. Entonces Durán, que ya había conseguido un machete, comenzó a desprender el poste, pedacito a pedazo, con la inverosímil paciencia de un presidiario y la alucinante meticulosidad que pone un gastrónomo al mondar una pieza de pollo, pequeñas rajas y diminutas astillas que servirán para avivar la hoguera. Parecía esto tan inaudito como la construcción de una muralla china, pero nada había que hacer antes de helarnos, sino esperar a que se reuniera el número suficiente de astillas, aunque después de todo las astillas se consumirían enseguida, sin darnos otra cosa que un efímero calor, la ilusión del calor. Cierto, volvíamos al primer hombre y a sus primeros instrumentos, la madera, el fuego. Pero estos instrumentos también nos ponían frente a frente de las más hondas verdades universales, del nacimiento de la conciencia de la especie, de la solidaridad humana y de la lucha. Dan ganas de abrazar las llamas, dijo alguno en voz muy queda junto a mí. Enlazaba esto de tal modo con mis pensamientos que quise averiguar qué lo originaba. Era muy sencillo. Antes de que pudiera darme cuenta cómo fue, ya Durán había logrado encender un hermoso fuego, una restellante hoguera igual que la fantástica cabeza de una medusa sepultada a ras de la tierra. A lo largo del impresionante cañón del arroyo comenzaron a proyectarse numerosas sombras, primero las nuestras, 15 o 20, y luego, más allá, una multiplicación extraordinaria de cuerpos que se movían, accionaban e iban de un lado a otro, todo en medio de quedas voces. Eran los comisionados en cada grupo de preparar el café y las tortillas de harina para el momento en que el clarín de órdenes, a las 4:30 o 5 de la mañana, lanzara la señal de levantarse. ¿No se acuestan, compañeros?, nos preguntó alguien. Aquí hay una cueva medio abrigadita. Nos explicó esa misma persona que a cada uno de los rincones donde acampaban los respectivos grupos solían darles, por divertirse, el nombre de los hoteles más famosos de la capital: el Reforma, el Regis, el Prado. Nosotros, al acomodarnos en el rincón donde pasaríamos el resto de la noche, decidimos que aquello se llamara, de ahí en adelante, la cueva de la revista Hoy. Pues, ¿de dónde nos viene esa desgracia, señor, de que no nos quieren hacer justicia? Había amanecido ya, y los mineros, concentrados en el punto que se denominaba la calera, tomaban café agrupándose en cuclillas alrededor de los comales, en espera de la orden para marchar hacia Saltillo. El hombre que me había hecho la pregunta, sentado junto a mí, miraba obsesivamente los leños, cuyas llamas, al salir por debajo del comal, formaban en los bordes de éste una especie de turbulenta corona. El hombre dio una vuelta sobre el comal a su tortilla de harina, esperó un instante y luego sacudió la ceniza de su tortilla contra la palma de la mano. ¿De dónde nos viene tamaña desgracia, señor?, repitió sin odio, más bien con el sentimiento de quien ha recibido una ofensa que hiere lo más profundo de su dignidad. Era un hombre de edad, de esos que piensan mucho, que acumulan sabiduría, extrayéndola de todo lo que los rodea, repasando en la mente cada objeto que ven, cada experiencia que viven. Para mí, se respondió a sí mismo, todo esto no es cosa sino de las malas compañías.
Yo no comprendía bien. Me figuré que aquello sería tal vez una alusión a las compañías mineras. El viejo negó con énfasis. No, no es esas a las que me refiero. A las compañías mineras les vamos a ganar tarde o temprano, dijo. Pero en su manera de hablar se adivinaba la reticencia del narrador de cuentos que retrasa la solución de la historia para mantener en suspenso a sus oyentes. Yo hablo, añadió, de lo que es andar en malas compañías, de lo que es eso de andar mal acompañado y los prejuicios que trae. El viejo masticaba la tortilla de harina ayudándose con un trago de café. Yo tengo hijos y también alguna experiencia, prosiguió. Cuando tenían pocos años mis hijos, yo los cuidaba que no anduvieran con gente de edad mayor. No esos muchachos más grandes me los fueran a volver mal averiguados y viciosos. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en la lejanía. Y desde entonces yo me digo, señor, que lo mismo son los hijos que son los pueblos, y que al pueblo de México nos lo andan encandilando con malas compañías. Porque México, señor, también es como un muchacho de 15 años. Me quedé perplejo. El hombre permaneció silencioso unos segundos y luego se puso en pie con una sonrisa burlona y triunfal. Y no que era miraron tan esas malas compañías de México, señor, porque ahí nomás los tenemos pegaditos como estábamos. Y no son sino los mentados gringos americanos, que ya nos quisieron hacer suyos de al tiro. No me dio tiempo a replicarle. Se alejó hacia un grupo de mineros que ya comenzaban a formar en columnas, pero a cierta distancia se detuvo para hacer un vago ademán hacia mí. Acabe luego con su café, gritó. Écheselo como agua, que ya está pitando la corneta para que nos vayamos. En efecto, el clarín tocaba reunión en esos momentos, y corrí a colocarme en el puesto que se me había asignado en la columna, grupo número 1 a la descubierta de la caravana. A lo largo de la carretera se tendía un múltiple cuerpo humano, de 4.500 cabezas, sin contar a las mujeres y a los niños, que ocupaba un poco más de 2 kilómetros. Entre la multitud, moviéndose sin descanso, infatigable, se veía a nuestro joven Casasola, que por cierto no lo había comentado, Ismael Casasola es lógicamente el fotógrafo, viene de esta familia de fotógrafos muy importantes, aunque cada uno tiene su propio prestigio, a pesar de que luego se les engloba en un solo grupo de los Casanova. Ismael Casanova fue un fotógrafo muy importante en los años 50, 60 y 70. Infatigable se veía a nuestro joven Casasola, el disco metálico del flash de cuya cámara, herido por los resplandores del sol, apareciendo y desapareciendo como un combate cuerpo a cuerpo, lanzaba vibrantes destellos, igual que el escudo de un guerrero, un intrépido y moderno guerrero del periodismo. Por descuido no conservé el nombre del viejo minero que me narró la curiosa parábola de las malas compañías. Recuerdo, sí, su mirada astuta, donde brillaba una chispa de ingenio, alegre y eleccionador, su rostro seco, las gruesas uñas color café de sus manos. Pero en cambio viene a mi memoria con absoluta claridad el nombre de Ambrosio Guajardo, otro viejo, este de 66 años, y me veo junto a él, mientras me contaba cosas de su vida bajo un puente de piedra en el kilómetro 387 de la carretera a Monterrey, donde acampáramos después de salir de Saltillo. En aquellos momentos la luz rojiza del sol, la indecible atmósfera del crepúsculo, daba un prestigio de antiguo retablo a la figura del viejo. Las blancas barbas de cuyo rostro lo hacían aparecer con la vaga y tranquila mansedumbre de un personaje bíblico que paciera sus rebaños. Yo ya soy un minero terminado, me decía, pero de todos modos quise venir en la caravana, nomás por mis hijos. Parecía dolerse al usar la palabra terminado, como si esto lo humillara. La palabra, por otra parte, a mí mismo me pareció que tenía una cierta desconsiderada brutalidad, aunque me figuré que los mineros, a fuerza de valerse de ella, ya no lo advirtieran. Sí, señor, un minero terminado, aunque me dé pena decirlo, repitió el viejo
con un matiz de melancolía y como si ser un minero terminado fuese su propia culpa. Me explicó entonces que hasta hacía muy poco tiempo, aún trabajaba en la mina, pese a que le venían exigiendo que aceptara su terminación. Yo quería seguir en la mina, y los años que ahí tengo me daban derecho a eso. La empresa no hallaba cómo echarme, pero yo seguía en mis 13. Pero el caso fue que mi hijo menor también llegó a la edad de entrar en la mina, y entonces fue cuando la empresa no quiso darle entrada, y puso de condición que le daría trabajo al muchacho, solo que yo aceptara mi terminación. Así nos cambiaban al viejo inservible que soy yo por el muchacho tarugo que es mi hijo. ¿Y qué quiere usted? Acepté darme por terminado. Así fueron las cosas. Comprendí entonces el cabal sentido de la palabra terminado para los mineros. Un trabajador terminado es aquel que por enfermedad o vejez ya no puede hacer nada en la mina. Un trabajador del cual ya no se puede sacar nada, que ya está exhausto, sin savia, sin jugo, agotado, terminado. La costumbre habrá concluido por dar a la palabra la legitimidad de un hecho común y corriente, pero eso no quita nada a la circunstancia de que detrás de un minero terminado esté la tragedia de una vida entera de trabajo, sufrimiento y explotación. Así que nomás ando en la caravana por mis hijos, para cuidarlos. Tengo 6 muchachos en total, todos mineros. El mayor, Serapio, tiene 38 años. Al decir estas palabras se interrumpió de pronto, con una suerte de misteriosa reserva, como si una sombra hubiese pasado por su mente. Pero este Serapio de que le hablo, añadió enseguida, hace mucho tiempo que dejó de ser minero. Los demás todavía lo son. Todos. Gilberto, Edmundo, Armando, Everardo y Héctor. Vine a cuidarlos para que no les pase nada. El viejo Guajardo hablaba de sus hijos, de sus muchachos, todos mayores de 30 años, con la sencillez de un patriarca que mira a su prole crecer sin que hayan perdido la infancia. Pero mire usted lo que son las cosas. De todas partes me echan. Vengo a la caravana y me largan para Rosita. Voy a Rosita y me largan otra vez a la caravana. Todo porque allá en Rosita se quedó el mayor, Serapio, que tiene medio cuerpo paralizado. Me explicó entonces. Serapio, impedido de valerse por sí mismo aún para las más sencillas necesidades, quedó en Rosita al cuidado de su madre. El viejo Guajardo sonrió lastimeramente mientras los ojos se le humedecían. Oiga lo que me dicen los muchachos, exclamó. Oiga lo que me dicen cuando vengo a visitarlos. Mire, papá, dicen, nosotros estamos buenísimos y usted mejor váyase con Serapio, que ese sí lo necesita. Cuanto más que nuestra madre está ya muy enferma para atenderlo como se debe. Tenga usted más consideración, ande, vaya pa' Rosita cuanto antes. El viejo se detuvo un instante. La nuez en su garganta se movió muy característicamente al dar paso a un trago de saliva. Y lo peor es, añadió, que cuando llego a Rosita me sale Serapio con la misma ancheta. Regrésese con mis hermanos, papá. Déjeme a mí tirado, que al fin yo ya no puedo luchar. Váyase con ellos para que vean que su padre es el primero en darles el buen ejemplo. Ándele pues, papá, camine con mis hermanos hasta México. Aunque se le cansen las corvas, ya estará de Dios que conociera la capital a pie. Y ahí me tiene usted, de un lado para otro, aprovechando los viajes de la camioneta, para cumplir con todos y no dejar a nadie de la mano. Del mismo modo que Ambrosio Guajardo, aparecen ante mí muchos otros mineros, centenares, miles, todos ellos recios, parcos, confiados en su fuerza. Veo sus pies llenos de sangre y ampollas. Recuerdo los pies deformes de una mujer, Hortensia Álvarez, mientras refrescaba sus plantas agrietadas en un sucio charco de agua. Recuerdo esos pies y aún me parece que escucho las palabras que la mujer me dirigió, en tanto sus labios se entreabrían magníficamente en una sonrisa llena de diafanidad y de orgullo. Nos ampollamos y nos volvemos a ampollar, pero ni quien nos detenga.
Viene a mi memoria, palpable y trágico, el doloroso silencio que se apoderó de Saltillo, cuando la ciudad entera salió a las puertas de las casas para contemplar el paso de la caravana. Oigo aún el sollozo trémulo de la enorme multitud en la plaza de armas, cuando uno de los oradores, desde una ventana, recordó que en Nueva Rosita los hijos aguardaban el triunfo de sus padres. Veo en la memoria de todo eso y pienso en aquellos que, sin darse cuenta de lo que dicen, afirman que los mineros están manejados por fuerzas ocultas. Pienso en ellos y creo que tienen razón. Los mineros se mueven bajo el impulso de las implacables y poderosas fuerzas ocultas que laten dentro de su propio corazón. Esas fuerzas invisibles que, cuando se hacen conscientes en el alma del pueblo, son capaces de destruir y construir un mundo. Termina así esta impresionante, padrísima crónica que hace José Revueltas de esta caravana de los mineros de Nueva Rosita. Un testimonio más allá de lo periodístico, un testimonio literario, un testimonio sumamente emotivo que nos llega a calar profundo. Por lo menos a mí, al momento de hacer la lectura, pues en varios puntos me recuerda a nuestra propia experiencia, a nuestras propias caravanas, a nuestras propias marchas, a nuestras propias guardias, haciendo fogatas en la obra negra de lo que hoy es la Cámara de Senadores, aquí en Paseo de la Reforma, cuando tomamos el terreno y nos quedamos allá a hacer guardia para reanudar las negociaciones con el gobierno. Cuando nos quedamos en guardia fuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando nos quedamos en guardia afuera de la Secretaría de Gobernación, y por más que buscaban hablar mal de nuestra movilización, por más que buscaban desprestigiar nuestro movimiento de resistencia, por más que personajes como el miserable José Antonio Almazán se acercaba a tomar fotos de carpas vacías para decir que no había gente, que era una manifestación vacía de trabajadores, ahí estuvimos, ahí pasamos noches, ahí pasamos fríos, ahí pasamos lluvias, ahí nos enfermamos, ahí nos curamos, ahí estuvieron nuestras familias, y ahí seguiremos luchando cuando sea necesario, porque tenemos que regresar al trabajo, tenemos que obtener ese beneficio del Estado que nos golpeó, del Estado que nos dio la espalda, del Estado que nos quiso abolir, como si de un plumazo se pudieran borrar las vidas de tantos miles de trabajadores, como si de un plumazo se pudiera olvidar lo que hemos vivido durante más de 15 años. No ha sido fácil, no es fácil, seguirá siendo complejo, porque no olvidemos que a pesar de los gobiernos que lleguen con banderas de diferentes colores, el Estado es el Estado y el Estado no regala nada. Ni siquiera Cárdenas, en esa época dorada del sindicalismo en los años 30, ni siquiera el general Lázaro Cárdenas le regaló nada al movimiento obrero. Los obreros, los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, obtuvimos lo que nuestras luchas nos han permitido obtener y el espacio que hemos abierto frente al poder del Estado. Nos ha tocado lidiar con un gobierno neoliberal, narcogobierno, nos ha tocado lidiar con otro gobierno neoliberal, priista, nos ha tocado lidiar con un gobierno progresista, no me atrevería a decir que de izquierda, y nos está tocando hoy lidiar con un gobierno al que hemos apoyado desde el inicio, pero que finalmente seguimos luchando por conseguir lo que por derecho nos pertenece, recuperar el trabajo. Y no se trata de que uno o dos o tres miembros de la dirección del sindicato sean los todopoderosos que pueden decidir si las cosas se resuelven o no. Porque a veces esa es la posición que diversos personajes que no son miembros de nuestro sindicato y algunos de los que lo fueron, pero decidieron darle la espalda a la propia organización, ahora quieren atribuirle las fallas o la lentitud o el tiempo que le ha tomado a nuestra organización seguir en lucha. Y como si eso no fuera suficiente, todavía le inventan una serie de cosas de las que no tienen la menor prueba.
Y veámoslo con frialdad. Justamente se trata de gente que abandonó el movimiento de resistencia, si fueron miembros de la resistencia, o de aquellos que abandonaron al sindicato desde el primer momento. Desde el momento en que se dijo nadie se liquida, y fueron los primeros en ir a Banjército a recibir su cheque de liquidación. Tendremos que seguir luchando porque ninguna lucha obrera termina en el momento en que se conquista algo. Porque siempre habrá alguien en el poder que buscará quitarle a los trabajadores aquello que han conquistado. Porque siempre habrá, dentro de la iniciativa privada, como se le conoce muy elegantemente, pero no son más que los capitalistas dueños de los medios de producción, la burguesía y pequeña burguesía que controlan los medios de producción, siempre habrá la intención de arrebatarle a la trabajadora, al trabajador, sus derechos. Y por eso tenemos que estar constantemente en guardia. Sirva pues estos testimonios, como el que nos regaló José Revueltas, para tener esa conciencia de clase, de que no podemos bajar la guardia, de que no es momento de reprochar cosas que no está en nuestro poder solucionar de manera inmediata, sino a través de la lucha, a través de la negociación. Hay un autor que ya hace muchos años leímos aquí en Letras Militantes, que se llama Javier Ayuero, un escritor argentino, un sociólogo argentino, que nos describía, nos explica en su texto que el papel del Estado es hacer esperar a quienes buscan una solución. De hecho, el texto, si mal no recuerdo, se llama Paciente en Espera, y trata justamente de cómo el hacer esperar a quienes buscan una solución se convierte en el arma fundamental del Estado. Con esa arma logra dividir, con esa arma logra desmantelar los movimientos, con esa arma logra quitarle fuerza a la masa obrera que se organiza para exigir sus derechos. Esa es su máxima apuesta. No resolver y no resolver. Porque ya serán los propios miembros de los movimientos los que les reclamen a su dirigencia el que no se alcance una solución. Mientras que ellos, como decía Mario Gil en su texto, cuando se refería a Miguel Alemán, Alemán declaraba: este es un régimen de derecho, y sonreía. Y así se la pueden pasar estos gobernantes si no tenemos la plena conciencia de que nuestra movilización tiene que ser constante y de que ninguna solución es suficiente hasta que alcancemos la victoria total, que será cuando nosotros, los obreros, seamos los dueños de los medios de producción. Es un largo camino, es una lucha que pues, es difícil, es compleja, pero que tendremos que continuar y que tendremos que enseñar, como decía en el segmento anterior, a los que vienen detrás de nosotros a luchar por ese sindicato que nos tocará dejarles. Bueno, llegamos así al final de esta emisión de Letras Militantes. Estaremos abordando nuevamente este tipo de temas porque es importante no olvidar la lucha de la clase obrera, pero también es muy importante no olvidar este rasgo artístico, este rasgo culturalmente destacable que pueden tener los textos dedicados a la clase trabajadora. Por mi parte es todo, agradeciendo como siempre, como siempre, agradeciendo a mis compañeros y compañeras de Radio SME su colaboración para la producción de este programa, a mis compañeras de la Prosecretaría de Trabajo, a mi compañero Carlos Villanueva por la música que nos regala para el segmento musical, y aquí estaremos la próxima semana si todo sale bien. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.